era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que era impulsado por los mismos demonios a los desiertos. O sea, el propósito del diablo en una persona es destruirlo, es acabar con él. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Satanás viene con el propósito y la consigna de acabar con la vida de los hombres. Entonces, conociendo estas cosas, sabiendo que Satanás tiene el propósito de destruir nuestra vida, no podemos darle gaveta. O sea, usted no puede permitir que Satanás siga tomando posesión de su vida, siga controlando su vida. Porque va a llegar un momento en que ya usted no va a poder. Porque si usted está en su casa y llega alguien y usted le dice siéntese y la persona se siente. Pero si la persona después quiere pasar a la cocina y hacerse y usted no le dice nada, él va tomando más control. Y cuando viene a ver, lo echa de la casa. Porque caso han habido. Así es Satanás. Cuando usted le da permiso para que lo use para mentir, lo use para hacer cosas inmundas, lo use para vanidad, cuando usted le va permitiendo a Satanás ir tomando terreno de su vida, va a llegar el momento que va a apropiarse de toda la finca y entonces va a tomar una posesión absoluta y va a controlar la vida de nosotros. Entonces, yo me remito a lo que dijo la pastora Gloria, que nosotros tenemos el compromiso de limpiar nuestra casa para que esté apta para Dios. Eso es una acción diaria, eso es una revisión constante. Cada comportamiento nuestro tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Cualquier cosa que usted haga y que usted sepa que eso no le agrada a Dios, arrodíllese: Señor, perdóname y límpiame. No permita que yo vuelva a actuar así. Entonces tenemos que tener responsabilidad de nuestra vida espiritual. O sea, no se trata de soy cristiano, voy a la iglesia, leo la Biblia, me estoy comportando bien. No se trata solamente de eso. Se trata de que usted tiene una responsabilidad de buscar una limpieza constante en su vida. Y nadie lo va a hacer por usted. Lo que yo puedo hacer por usted es predicarle. Pero usted tiene una responsabilidad. ¿Por qué tengo estos comportamientos? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué dije esas palabras? Y si usted no se revisa, el diablo sigue tomando control de su vida. Pero si usted empieza a hacer una revisión, una introspección de su vida, sus palabras, sus gestos, las mentiras y todo eso, si usted empieza a analizar y empieza a tratar de limpiar, de borrar, va a llegar un momento en que su personalidad real se va a manifestar. Porque el diablo quiere alterar la personalidad del hombre. Lo busca. No sé si ustedes se dan cuenta, en el mercado, párese en el mercado y regálese 5 minutos en el mercado y empieza a ver a la gente. Y ese señor ya se mira y mire su comportamiento, su accionar. Y uno dice, pero es una locura. Está todo el día vendiendo lotería bajo el sol. No tiene sentido. Hay otra manera de ganarse la vida. Es una atadura que pone el diablo. La que anda en la prostitución, acostando, sabiendo que hay SIDA y que hay tantas enfermedades venéreas, tantas cosas que se están viendo hoy, y sigue la prostitución. Algo está pasando. Eso no es ningún oficio. El diablo le dijo que es un oficio, pero realmente eso no es ningún trabajo. Pero hay una posesión o una influencia satánica, o sea, del diablo en la vida de esas personas, que no tienen claridad para ver su condición. Y la juzgamos y miramos cómo actúan, sabemos que no están actuando bien, pero es porque tienen una posesión o una influencia en nosotros. Lo vemos desde ese nivel, pero hay unos niveles que de pronto no son tan abiertos, pero que están en nuestra vida. ¿Cuáles son las palabras que tú usas?
cuáles son tus actitudes, tus gestos. Si estás echando mentiras, si tú mientes, tú te estás prestando a Satanás, que es el padre de toda mentira. O sea que eso no es de Dios. Entonces, si tú mientes y eso no es de Dios, tú le estás dando terreno de tu vida al diablo para que el diablo venga y te destruya. Porque él empieza tomando por parte tu vida. Y a medida que tú vayas cediendo, él va tomando control. Y cuando vienes a ver, ya tú no gobiernas tu propia vida, sino que el diablo puede estar gobernando. Y la ataron con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era expelido por el demonio a los desiertos. Mire que esta gente trataba de buscar una solución humana. Escuche bien. Las personas que estaban con él se daban cuenta que estaban demoniados. Y la solución de ellos es amarrarlo. Entonces buscamos siempre una solución humana a un conflicto espiritual. Y eso nos pasa con nuestros hijos, eso nos pasa con nuestros familiares, eso nos pasa con las personas que nos rodean. Que tratamos de sanear un conflicto espiritual con una solución humana. Y ningún conflicto espiritual se puede tratar con una solución humana. Tiene que ser una intervención espiritual también. Porque si a cada enfermedad su medicina respectiva, a cada mal su solución particular. Y si es una influencia demoníaca, usted no puede tratar de tener una corrección humana. Mire, muchacho, deja de estar echando mentiras. Mire, muchacho, deja de estar echando mentiras. Y él sigue mentiroso. ¿O usted no le dijeron cuando pequeño, mire, no está echando mentiras? Y todavía, a esta altura, todavía muchos andan echando mentiras. Porque tratamos de buscar una solución humana a un conflicto espiritual. Y cuando usted se apercibe de esto, escúcheme bien, cuando usted se apercibe de esto, va a buscar una solución en el mundo espiritual. Y yo quiero que usted sea consciente de lo que le pasa. Si hay acciones, actitudes, comportamientos que sabe que es por una influencia espiritual, no se haga el loco. Usted tiene que ponerle freno a esa situación con la búsqueda de la comunión con Dios, la liberación, la oración, acercándose al Señor, conociendo la voluntad de Dios, para que entonces Dios le sane. Pero lo más triste es que en este tiempo los cristianos no le prestan atención a eso. Por eso que usted ve tantos cristianos en conflicto. Usted dice, pero esa vecina tiene 10 años, está yendo a la iglesia, pero todavía anda discutiendo con el marido. Tiene problemas económicos. Pelea con la vecina. Es una mentirosa. ¿Qué está pasando ahí? Entonces dice la gente, si así es el evangelio, yo no soy evangélico. Porque el que está en el mundo no entiende lo que está pasando. Entonces nosotros como cristianos tenemos que responder a Dios por nuestra vida espiritual. Entonces, si hay algo que está afectando tu vida, no lo puedes dejar así. Tú tienes que concentrarte en tu vida y buscar solución a través del poder de Dios. Usted no puede decir, bueno, eso es como la persona que se le está mojando la casa. Ahí está el chorro de agua que cae, pero rueda la cama en vez de ir a ponerle un parche al techo. Le rueda la cama, le escampó, salió el sol, se lo olvidó. Se lo olvidó y otra vez vuelve y pone la cama donde cae el chorro de agua. Y cuando vuelve a llover sale corriendo para la casa porque sabe que tiene que correr la cama. Entonces así es el cristiano en este tiempo. Tiene problemas, tiene conflictos y no le presta atención a su vida espiritual. Y si usted no le presta atención a su propia vida espiritual, ¿cómo va a atender la vida espiritual de los demás? Usted tiene que buscar su sanidad para que sane a otro.
Entonces usted préstese atención. Dele valor a su propia vida espiritual. Porque lo más triste es que usted, teniendo la oportunidad de salvación, se pierda mañana. ¿Y por qué se perdió? Por una cosa. Entonces nosotros tenemos que atender, porque esto tiene que ver con nuestra eternidad, señores. Esto tiene que ver con la vida eterna. Esto tiene que ver con tu futuro en Dios. Porque es que estamos tan apegados a esta tierra que pensamos que lo máximo está aquí. Se equivocó. Lo máximo es la eternidad. Usted no puede comparar una eternidad con unos años aquí en la tierra. Mal llevados y mal gastados. Entonces hay que ser sabio y saber que nos espera una eternidad, pero con una condición: purificación y limpieza. Entonces usted tiene que buscar limpieza. No esté peleando con la religión, no, porque la religión dice esto, no. Usted sabe su condición y usted sabe cómo está. Amén. Amén o no amén. Amén. Entonces usted sabe cómo está, pero va a seguir igual, pecando lo mismo. Se levanta y otra vez cae, se levanta y cae. Le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y otra vez peca lo mismo. Y es lo mismo, usted no se valora. Está apartando la cama por el chorro de agua. No soluciona. Tenemos que darle soluciones definitivas a nuestra condición espiritual. Amén. Entonces esta gente dijeron: bueno, la solución para este hombre endemoniado es encadenarlo. Pobre hombre, endemoniado y ahora preso. O sea, le estaban haciendo más mal todavía. Y así pasa muchas veces con nuestra vida. Entonces yo quiero preguntarle a usted: ¿qué va a hacer con usted? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a permanecer así? Bueno, tú decides. Pero por lo menos yo aprendí, desde que yo conocí al Señor, a tratar cada área de mi vida con Dios y buscar siempre limpieza en Dios, purificación en el Señor. Entonces usted tiene que ser responsable por usted. Porque si usted no responde por sí mismo, el día que tengas hijos no va a responder por ellos. Te va a dar lo mismo. Porque si tú no te amas a ti mismo, olvídate que tú no vas a amar a ninguno. Si tú no te limpias a ti mismo, no vas a buscar limpieza en tu compañero o compañera. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Vas a seguir así? Tienes todo el derecho. ¿Vas a cambiar? Gloria a Dios. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea que los demonios pueden hablar por la boca de los hombres. Los demonios que están en la misma persona pueden hablar por la boca de los hombres. Mire lo que dice. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Le está preguntando de demonio: ¿cómo te llamas? Legión. O sea que ese cuerpo prestaba la boca para que el demonio hablara. Eso significa que cualquiera de los que estamos aquí, si nos descuidamos, podemos prestarle nuestra boca al diablo. ¿Cómo le puedes prestar la boca al diablo? Cuando tú discutes con alguien, te dijeron algo, te hirió y le sueltas una palabra más dura, y aquella persona, como se sintió herida, le soltó otra más fuerte, y la otra, como le dieron más duro, y suelta otra, y allí se agarran a herirse con palabras, pero ya no están ellos. Están las bocas de ellos y los corazones para herirse. Y no vas a herir el demonio con las palabras, vas a herir el corazón de la otra persona. Por eso es que hay mujeres resentidas,
dolidas por las palabras que le lanzaron. Hay mujeres que los maridos le dicen que tú eres una prostituta, no siempre. No siempre. Solamente por martirizar, por herir, por obedecer la voz del diablo. Y aquella mujer se mete eso en el corazón, le duele y entra un fastidio, un aborrecimiento por una obra del diablo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a tener cuidado de las palabras que salen por nuestra boca. Amén. No le preste la boca a Satanás. Antes de decir algo, asegúrese que es usted quien está hablando. Antes de hacer algo que le venga a la mente, asegúrese que sea un pensamiento suyo. Porque el diablo habla en primera persona. Y yo te digo porque a mí me pasó un caso. Resulta que yo estaba recién convertido. Pero, gracias a Dios, a pesar de ser recién convertido, yo era un hombre metido en Dios desde el principio. Y yo recuerdo que yo iba por una plaza. Y cuando estoy así, llegó un carro amarillo, un taxi. Y me viene el pensamiento: ahora coge ese taxi y me voy para el infierno. ¿Sí? Porque el diablo te habla en primera persona para que tú creas que eres tú. Porque él no puede decir: mira, coge ese taxi y vete para el infierno, porque el cielo tú lo descubres. Pero si te habla como si fuera tu pensamiento, entonces tú vas a actuar pensando que es tu pensamiento. Y hay personas que le dicen a otros: te odio. Abren la boca y decir que odian a otros. Pero es el enemigo que le pone eso en su mente. Entonces lo hablan, lo confiesan, lo declaran, y entonces el espíritu de odio se mete en su corazón. Y hay gente que dice: yo no sé por qué lo odio tanto. Yo no he oído personas que dicen eso. Yo no sé por qué yo odio tanto. No, porque un día tú dijiste que lo odiabas. Y cuando tú lo proclamaste, se hizo una realidad. Porque cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces lo declaró, lo creyó, y entonces se convirtió en una realidad. Entonces uno tiene que cuidar lo que sale por su boca. Porque si yo hubiera cogido ese taxi, hasta se hubiera estrellado y me hubiera matado. Entonces yo sabía que ese no era el taxi para mí. Amén. Y lo dejé pasar. Ese no es mío. Entonces uno tiene que buscar la dependencia en Dios y tener su espíritu alerta en el mundo espiritual para percibir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso nos va a ayudar siempre. Satanás dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Eso qué significa? Que él anda detrás de ti. Tu función es esa: ver cómo te hace caer. Entonces, si tú desconoces su obra, estás cayendo en todas sus trampas. Amén. Eso está claro, ¿no? Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Oiga bien, muchos demonios habían entrado en él. ¿Cómo entran los demonios en las personas? Hay veces que la gente está orando, cierra los ojos y se van a meter los demonios. No, yo puedo estar con los ojos abiertos. El demonio no tiene por qué meterse en mí. Amén. Porque si fuera así, pues no pueden ni salir a la calle, porque lo que hay es demonio. Lo que hay es demonio. Tú pasas por el mercado, lo que ves es demonio. Entonces los demonios no están ahí y tú estamos perdidos, porque el diablo es el que se mete donde quiere, ¿no? El demonio entra por el pecado. O sea, el pecado es puerta abierta a los demonios. Entonces, de acuerdo sea tu pecado, de
tipo de demonio que se introduce en tu vida. Si tú tienes una actitud de pecado por adulterio y fornicación, entonces los demonios que van a venir a alimentar eso son de adulterio y fornicación. Si tú mientes, le abres puerta a que los demonios de mentira se apropien de tu vida. Antes mentías, pero después te conviertes en mentiroso. Si antes fornicaba, entonces viene el espíritu y te convierte en un fornicario. Entonces, tenemos que entender que hay un mundo espiritual y que usted no puede abrirle la puerta al diablo para que destruya su vida. ¿Cómo la destruye? Con el pecado. El pecado es puerta abierta. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Cómo se dio que esto es pecado? Porque ese es otro asunto. Hermano, sí, no hay que pecar. Pero, pero ¿y qué es pecado? Y ahí es donde tuercen mucha gente. Dicen, pero que esto no es pecaminoso. Porque su criterio es que eso no es pecado. Y entonces hacen cosas y el diablo dice, no es pecado. Y chum, se dice. Pecado significa errar al blanco. Esa es la definición más clara de pecado. Errar en el blanco. O sea, no acertar. Eso es pecado. O sea que cuando tú no te conduces como debes conducirte, sino que te desvías de lo que te corresponde. Esa es la definición de pecado. Ahora, ¿cómo haces tú para no errar en el blanco? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Qué significa eso? Que la única manera que te va a garantizar no pecar es teniendo una dependencia del Espíritu Santo. Pero si tú no tienes que ver con el Espíritu Santo y andas haciendo lo que te da tu gana, pasas errando en el blanco. Y entonces tienes puertas abiertas y el enemigo está haciendo lo que quiere con tu vida. No se siga por los conceptos tradicionales de pecado. No, mientras yo no fornique, no, que yo no he matado a ninguno. No, esos son la forma más vulgar de lo que es el pecado. Pero a medida que usted se entra en una comunión con el Espíritu Santo, Él te va a enseñar lo que es el pecado. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. O sea, a enseñarnos lo que es el pecado. O sea que la comunión con el Espíritu Santo es lo que te va a ti a identificar que es pecado en tu vida. Y te va a enseñar que es pecado. Entonces, en mi vida cristiana hace años atrás, yo pensé que había cosas que no eran pecado. Pero a medida que busqué una comunión más profunda con el Señor, entonces empecé a entender que había cosas que de pronto son normales para la gente, pero para Dios es pecado. O sea que usted no puede tener una definición literal de lo que es el pecado. Nunca lo va a encontrar. Porque una religión te dice, no, vestirse así es pecado. Otra te dice, no, eso no es pecado. Otra te dice, tú no puedes pintarte porque es pecado. Otra te dice, no, usted se puede pintar porque eso no es pecado. Una te dice, no, Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. Y otra te va a decir, bueno, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que está en tu interior vas a manifestar afuera. Porque si una persona tiene espíritu de lascivia e inmundicia, se le van a manifestar. Porque manifiesta son las obras de la carne. Entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? Buscar la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a decir, eso no está bien. Pero si tú no buscas guía del Espíritu Santo, no vas a saber lo que es pecado en tu vida y puedes estar practicando pecado en tu vida. Amén.
y le rogaban que los mandase ir al abismo. ¿Se están aburriendo ya? No, vamos bien. ¿Pero están contentos con lo que están aprendiendo? O sea que podemos ir a vigilia. Gloria a Cristo. Ya estamos terminando. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea que los demonios le tienen pánico a ir al abismo. Eran demonios, pero le rogaban al Señor. O sea que no es que todo el que ruega es de Dios. Porque a un demonio le ruegan a Dios. Le piden al Señor los mismos demonios. Usted me está entendiendo lo que estamos hablando. O sea que no crean todo el que anda con una Biblia debajo del brazo. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Oiga, y les dio permiso. O sea que esos demonios no podían hacer lo que les daba la gana. Esos demonios no dijeron, bueno, ya el Señor nos sacó de esta endemoniada, vamos a meternos en su cuerpo. Ni siquiera para meterse en los cerdos, los demonios lo pueden hacer porque ellos no tienen esa potestad. ¿Cuánto más en los hombres creados por Dios? O sea que cuando un demonio viene sobre alguien es porque hay una justificación. No, que me voy a quitar aquí, se me puede meter un demonio. Se te mete un demonio, si hay un pecado en tu vida. El hecho de que tú peques, estás diciendo, Señor, dale libertad a los demonios para que vengan. Vengan a poseer tu vida. O sea, cada vez que tú pecas, estás diciendo, disculpe, yo di el permiso, vengan los demonios. Cada vez que tú peques. O sea que tú no puedes estar errando al blanco. Entonces cuando tú tierras el blanco, entonces tú estás del lado de los demonios. Entonces el Señor dice, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. O sea que los mismos demonios o los mismos cerdos que ahora estaban endemoniados ellos, porque había un hato de cerdos y los demonios se metieron en otro hato de cerdos. O sea, en esos 2000 cerdos se metieron los demonios. Pero la actividad demoníaca era tan terrible que los cerdos perdieron el control. Cuando un demonio está en alguien, la persona pierde el control. No puede conducir su vida como es. Por eso que tú ves gente que tiene el vicio. No, que yo quiero, no puedo dejar este ron, no puedo dejar este cigarrillo. Son los demonios que tienen ya el control de esa vida y la persona ya no se manda a sí misma. Ahora la mandan a ti. Entonces, el hato de cerdo dice que se precipitó y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, o sea, salieron corriendo. Cuando vieron tanto desastre con los demonios. Y yendo dieron aviso en las ciudades y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Ya no estaba desnudo, ahora estaba vestido. O sea, el cubrirse es parte de nuestra liberación.
y en su cabal juicio